Durante años te dijeron qué hacer y qué tomar, pero no te explicaron el por qué. En esta tercera temporada de La Raíz a la Ciencia cambiamos eso y desde Ciudad Obregón, con médicos, especialistas y evidencia real, vamos a hablar sin filtros de lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente, sin mitos, sin ruido y sin improvisación, solo salud y prevención. Tercera temporada, y esta vez vienes a aprender de verdad. Mi nombre es Julia Castro. Precisamente el día de hoy arrancamos nuestro mes de junio con un invitado sorpresa y una historia curiosa de cómo llegamos a él. Y ahorita les voy a estar platicando, pero bienvenidos a esta nuestra tercera temporada. Gracias a nuestros patrocinadores Automotriz del Noroeste, Clínica Ortodent, Cámaras en Acción, Asesoría Patrimonial de Marta Burgos y también Centro Médico Sur Sonora por formar parte de su programa y su podcast de Raíz a la Ciencia, médicos que curan, médicos que inspiran. Y justamente tenemos una persona con un perfil bastante interesante. Él es Alejandro Cajigas y es fisioterapeuta, tiene enfoque en rehabilitación y también algo muy interesante, él está encabezando una clínica que ahorita nos va a estar platicando un poquito más de todo el trabajo que realizan y de todo el tipo de personas que atienden, que se están beneficiando, desde niños, jóvenes, adultos mayores. Y es que este episodio precisamente es para esas personas que están a cargo de una persona que está en rehabilitación, tanto para quien es paciente, pero también hay que decirlo, para las personas que los están cuidando, porque aquí también viene a ser pues todo un tema, ¿no? Y justo antes de presentarte, Alejandro, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona pierde la capacidad de caminar, de moverse o de realizar actividades tan simples como levantarse de una silla, de una cama? Detrás de cada proceso de recuperación existe un profesional que no solamente trabaja con músculos y articulaciones, sino también con la esperanza, con la confianza, con profesionalismo y sobre todo también con salud emocional de sus pacientes. Hoy conoceremos la historia de Manuel Alejandro Cajigas Duarte, fisioterapeuta, fundador de Fisiomedical y un profesional que ha dedicado su carrera a demostrar que recuperar el movimiento es también recuperar la calidad de vida. Bienvenido, Alejandro, a Raíz a la Ciencia. Mi nombre es Julia Castro. Ahora sí, me gustaría que nos platicaras un poquito, empezando, ¿dónde estudiaste? Cuéntame qué es lo que más te gustó de tu carrera y de ahí vamos a partir. Perfecto. Primero que nada, qué bonita bienvenida. Muchísimas gracias. Yo soy Manuel Alejandro Cajigas Duarte. La mayoría de las personas, clientes, pacientes que tenemos ahí me conocen como Alejandro Cajigas. Entonces, para contestar una de las preguntas que me estás haciendo, para dar una introducción mía, pues yo soy fisioterapeuta, especializado o especializándome en fisioterapia neurológica. Entonces, la pregunta es ¿por qué estudié esta carrera? ¿Verdad? Más bien, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el área que más te gusta? Perfecto. El área que más me gusta básicamente es el área de geriatría, adultos mayores, y el área de neurología. Son las áreas que más me están gustando. Primero, pues esto empezó por una necesidad de que no había un fisioterapeuta neurológico aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Explícanos qué hace un fisioterapeuta neurológico. Un fisioterapeuta neurológico básicamente es un profesional de la salud que con ejercicio y agentes físicos puede rehabilitar. Básicamente, pues en el tema de rehabilitar es regresar a la normalidad a una persona que tiene una afección en algún punto de sus nervios. Por ejemplo, aquí es a lo que voy. La mayoría de los fisioterapeutas trabajábamos de una manera poco, ¿cómo te lo podré explicar? No trabajamos de una manera muy completa al paciente, siempre se trabajaba la estructura osteomuscular, siempre trabajaba tendones, ligamentos, las posiciones, pero siempre nos olvidábamos de los nervios. Entonces el paciente siempre con una fractura siempre terminaba con una secuela. ¿Cuál era la secuela? La parte neurológica. Entonces ahí es donde vimos una necesidad de entrar en eso, y es por eso que nos estamos especializando en esto, en neurología en este momento. ¿Tuviste algún paciente cuando estabas estudiando que te pasó algún tipo de situación que dijiste, quiero estudiar me quiero especializar en esta área? ¿Hubo algo que te movió? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí. Básicamente, me acuerdo hasta del nombre de la persona, fue mi primera paciente que yo pude atender yo solo.
Sí, eso fue en mi servicio, que el servicio lo hice en Clínica ISEN, Instituto Cardiológico Endovascular del Noroeste. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado por la Coahuila y no recuerdo exactamente fue mi primera, ya cambió. Ahora es Clínica Santa Mónica, que está en la Guerrero. Muy bien, okay. Sí, entonces yo comencé mis prácticas profesionales, mi servicio social, perdón, ahí. Entonces, básicamente, ahí sí ya me dijeron, tú no tienes, ya nadie te va a cuidar, ya nadie te va a decir qué vas a hacer, esta paciente es tuya. Sí, entonces esta paciente venía con una embolia, es señora Eva, nunca se me va a olvidar su nombre. Entonces es una paciente que a mí me enseñó mucho como de determinación y de conseguir lo que quiero. ¿Por qué? Porque ella venía de Caborca buscando un sí. Ella estaba buscando quién le dijera que sí. ¿Por qué? Porque le dio una embolia, no podía mover toda su parte izquierda. Entonces médicos, allá me comentaba ella que no había fisioterapeuta en ese tiempo, fue aproximadamente hace unos 11 años. Entonces médicos, muchas personas le dijeron, ¿sabes qué? No te vas a mover, así quédate. Vayan buscándole una silla de discapacidad, vayan poniendo rampas, vayan haciendo esto. Entonces aquí es donde yo aprendo mucho de ella, porque ella me dice, ¿sabes qué? Ellos me dijeron que no, yo estoy buscando quien me diga que sí. Entonces tú me vas a decir que sí, y yo sí, yo te voy a decir que sí. Entonces me avientan con esa paciente, señora Eva, y comenzamos. Es un paciente totalmente neurológico. Empezamos con inervación, empezamos con neurodinamia, empezamos ¿Qué es inervación? Son técnicas que trabajamos nosotros como fisioterapeutas. En ese momento fue empírico porque apenas lo estaba conociendo, pero ahorita ya estamos un poquito más especializados en eso. Técnicas que íbamos investigando porque era lo que tenías y lo que yo podía hacer con el conocimiento que tenía. Entonces, cuando veo que la persona, pues ya me generó el primer movimiento, tal vez de la mano, una flexión, o que podía atender, pues ahí es donde tú te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas. Entonces, ahí fue como que el interés de ella buscando un sí y yo también buscando la oportunidad o el conocimiento neurológico para poderla ayudar. Y ahí fue donde fue comenzando como mi interés con ella. Sí, el interés, y me empezó a despertar mucho el interés sobre los pacientes neurológicos y me di cuenta de que había mucha necesidad. Entonces ella fue una de las principales pacientes que me ayudó a enfocarme muchísimo más en pacientes neurológicos. ¿Qué es actualmente de ella? Ella ahorita ya falleció, falleció hace un año, pero ella al año de estar con nosotros o menos del año de estar en proceso de rehabilitación, ella ya estaba caminando, ya podía viajar, ya la llevaban a todos lados, ella iba a fiestas, bailaba. De hecho tenemos como un suétercito que ella nos tejió, o sea, después de que el pronóstico que le daban era nunca te vas a volver a mover, fue, tú dijiste que no, pero yo digo que sí, y nos tejió hasta un suétercito. Digo nos, ¿por qué? Porque fue un amigo y yo el que nos encargamos de su proceso de rehabilitación. Okay. ¿Sí? Y ella fue, digamos, un caso que te inspiró a enfocarte más en ese tema. Fue el primer caso, porque ahorita todos los casos que nosotros tenemos que tengan que ver con un proceso de rehabilitación neurológica, pues me siguen inspirando para poderme preparar todavía más, porque esto es una infinidad de cursos y diplomados que no terminas nunca, pero cada caso, cada paciente que llega con nosotros a nuestra clínica y dice, hoy me dolió menos, hoy me siento mejor, pude levantar mis brazos, pude tender ropa, o las personas que llevan una semana de rehabilitación, por ejemplo, con este enfoque, y me dicen, pude cargar a mi bebé, o pude cargar a mi nieto después de no sé qué tantos meses. Entonces, pues todo eso nos motiva para poder seguirnos preparando. Fíjate que se me hace súper interesante esto que comentas de cómo son esas actividades tan cotidianas que las hacemos de una manera tan natural y tan normal cuando hay personas que de verdad se están esforzando de una manera, ahora sí que casi, ¿cómo podríamos decirlo? Haciendo un esfuerzo con mayor dificultad, con mayor dolor, pues ahorita que comentabas esa parte, ¿no? De que me imaginé a mi mamá tendiendo la ropa, a mi abuelita tendiendo la ropa, que realmente dices, todo eso requiere un esfuerzo. Entonces muchas veces damos como por asegurada nuestra salud, pero justo creo que ahorita escuchándote, Alejandro, estaba trayendo precisamente este tema. Muchas de las personas que buscamos alguna terapia física o en rehabilitación es porque asociamos la terapia a alguna lesión deportiva, generalmente. Es donde suelo ver que es más común mis amigos que hacen CrossFit, los runners, de que dice, ¿sabes qué? Me lastimé, necesito ir a la terapia, gente que se dedica a temas de gimnasio o deportistas de alto rendimiento, pues es normal, creo yo, y qué bueno, qué bueno que están pidiendo ayuda y se están acercando profesionales, porque antes era nomás te ponías un trapo caliente y se acabó y órale, y un paracetamol y ahí vamos, ¿no?
pero siento que es algo muy bueno que esta cultura cada vez, digamos, está más cerca de la población, está más cerca de nosotros, y el tener este acceso también que pues suele ser alguna tarifa accesible, pues lo vuelve también para nosotros más fácil de poder recibir esa atención médica, ¿no? Y justo en este tema quería preguntarte, ¿qué es lo primero que te sorprendió al descubrir todo el alcance que tiene esta disciplina? Porque ahorita me platicabas de esa área que te gusta mucho, pero en tu universidad o con colegas, ahorita que hablamos del tema deportivo, ¿qué es lo que más, digamos, se ha expandido en ti de manera profesional con tu carrera? Pues te podría decir que todavía no, en cuestión de la fisioterapia y del conocimiento que hay ahorita, te podría decir que la fisioterapia sé dónde está, pero no sé dónde va a terminar. ¿Sí? Hace aproximadamente unos 5 años más o menos, yo me fui a estudiar inglés a Utah, entonces me ofrecí en un hospital como empezar a ir como voluntario nada más, pues para ver cómo trabajaba en el proceso allá. Entonces me pasó algo muy curioso, te voy a contar la historia muy breve porque es una historia larga. Llega una paciente, entonces aquí en México, te podría decir aquí en Cajeme, porque te voy a echar mentiras si te digo que he estado por todo el mundo dando terapias, no, estamos en eso, ¿sí? Entonces cuando voy y me ofrezco para allá, entonces me pasa una historia muy como que yo ahorita lo estoy implementando aquí en la clínica, y yo creo que pues es el éxito que hemos tenido hasta ahorita, ¿no? Llega una persona y me dice, oye, me dice, vengo a terapia, y pues me mandaron a mí, pues yo ya era la novatada, ¿no? Y ok, ¿qué te duele? Entonces me dice, no me duele nada, soy secretaria. Y yo, ok, pero que no entendía, yo no entendía qué estaba pasando, es que no me duele nada, que ya traía una historia clínica, no traía ningún diagnóstico, no traía nada, entonces yo esperando que la persona entrara a un proceso de rehabilitación. Entonces decía yo, no, es que y ella no dejaba de decirme, soy secretaria, soy secretaria, soy secretaria, hasta que ya llegó un colega, pero ella también ya sabía de la novatada, pienso yo, ¿no? Entonces hasta que llega un colega de ahí que me dice, oye, me dice, es que ella está bien y viene porque quiere seguir estando bien. Entonces viene no un proceso de rehabilitación, que es como lo que tenemos catalogado todas las personas ahorita. Piensas en fisioterapia, es mi última opción para rehabilitarme o para que no me duela. Pero en ese caso, en cómo lo ven ahí, es de una manera preventiva. Ok, estoy sentada mucho tiempo, vamos a prevenir una desviación de la zona lumbar, y eso es lo que podemos hacer nosotros también. Entonces, por eso yo digo, yo ya no quiero tener tanto paciente, yo quiero tener clientes. Yo quiero tener clientes, no quiero que las personas estén sufriendo de dolor, no quiero que las personas estén gastando tanto, porque el proceso de rehabilitación, pues a final de cuentas es algo caro, ¿no? Entonces ahí fue donde entendí que hay muchísimos enfoques en cuestión de la fisioterapia, no nada más lo que conocemos de, ok, vamos a atender a un niño con una lesión o a un adulto mayor que no se puede levantar, no, también está este lado preventivo y muchísimas otras áreas más que te digo, yo creo que no las alcanzo a conocer todas, pero sí me impacta demasiado hasta dónde puede y hasta dónde va a llegar la fisioterapia. Fíjate que se me hace, me llama la atención y también me sorprende, o sea, cómo llegó esta persona a decir, ¿sabes qué? Soy secretaria, casi te digo, te dijo, ¿sabes qué? Me va a doler la espalda, yo pensé en algún tema de las manos, las muñecas, ya sabes, como visualizando cuál es el ejercicio que le requiere dentro de su actividad laboral. Pero ahorita justo era una de las preguntas que tenemos contempladas aquí para ti. ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender la relación entre salud física y salud mental? Pero acabas de abordar un tema bien interesante, que es este tema de la atención médica preventiva, y que es precisamente lo que tú dices, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo dices, ya no quiero trabajar, más bien, quiero disminuir la rehabilitación con pacientes con dolor y empezar a trabajar esta parte preventiva antes de que todo esto suceda. Y siento que te estás metiendo en un problema gigantesco porque no tenemos esa cultura. O sea, realmente dices, me duele algo y vas a que te den un masaje, ¿ya sabes? Entonces, te digo, tenemos mucha tela de donde cortar, pero enfocándonos precisamente, y te digo, conmigo cuentas, en cuanto tú vayas aprendiendo más de estas cuestiones, experiencias preventivas que vayas visibilizando dentro de tus pacientes o tus clientes o prospectos, pues me encantaría conocer cómo se va desarrollando esto, porque realmente viene a ser ahora sí que un abanico totalmente abierto, y ver analizando cómo va respondiendo, enfocándonos en la localidad en la que estamos, en la región.
Pero justo creo que esto tiene mucho que ver al tema de conciencia, al tema de toma de decisiones, al tema también incluso de nivel socioeconómico, porque sabemos que la cultura, pues también la educación está, digamos que más cercana a personas de clase media alta, por así decirlo, pero también quien tiene más problemas, pues sabemos que es gente en situaciones vulnerables. Sin embargo, ahorita, Alejandro, que te comentaba, esta parte de la rehabilitación física y la relación entre la salud mental, ¿cómo la vives tú desde tu clínica? ¿Cómo haces esta unión entre la rehabilitación? Ok, perfecto. Vamos a abordarnos. Nosotros tenemos en la clínica, pues tenemos pacientes en línea, tenemos pacientes a domicilio, tenemos pacientes que van físicamente a la clínica, ¿no? Entonces el abordaje pues biopsicosocial de la persona, esta parte mental también, que porque tenemos que complementar todos nosotros para poder abordar de una manera completa al paciente, tiene mucho que ver. Y en donde yo me doy pues más cuenta, te podría decir, es en las terapias a domicilio. ¿Por qué? Porque el paciente no entra a tu entorno, tú entras al entorno del paciente. Entonces ahí es donde te das cuenta cómo una lesión o cómo una discapacidad o cómo una limitación afecta el entorno del paciente, y no nomás del paciente, del familiar del paciente. ¿Sí? Supongamos que tienes una persona, no digo nombres, no digo direcciones, no digo nada, una persona que de un día para otro perdió una pierna o perdió una movilidad. Que todo el mundo piensa en pobrecita la paciente, y sí es cierto, pobrecita, pobrecito el paciente, pero el estrés que le causa a los familiares, que se tienen que hacer responsable también del paciente, es un cuento de nunca acabar, pues, y a nosotros nos toca hacer parte de forma empírica de psicólogos, pero tiene que ser muy abordado esta parte mental en esta, cómo van a superar, porque al final de cuentas pues es una pérdida de que poco a poco no conoces el tiempo exacto, pero ellos esperan respuesta, no sabes exactamente cuándo va a volver a mover o si va a regresar en 100%, cuánto están esperando, qué expectativa traen, y ahí es donde a nosotros nos toca educar al paciente, educar a los familiares, y pues que entiendan que todo esto es un proceso. Entonces ahí te podría decir que cuando uno entra a la casa del paciente es donde puedes ver todo lo que puede causar una lesión, sea el más pobre o sea el más rico. Sí, justo ahorita como lo comentabas, ¿no? Cuando una persona pierde movilidad, no solamente se enfrenta a este reto físico, sino muchas veces también enfrenta el miedo, la frustración, la irritabilidad, y ahí es donde piensa también el verdadero trabajo del fisioterapeuta. Cuando viene ese tipo, yo creo, de atención, de resistencia o de cambios de actitud, ¿recuerdas alguna experiencia de algún paciente donde ya tenías algún caso avanzado y que su actitud positiva, digamos que disminuyó durante el proceso y te tocó apoyarlo también como en este lado emocional? ¿O cuentan con algún experto en el área? No, ahorita no contamos con ningún experto físicamente en la clínica, pero sí contamos con todas las áreas que se puedan necesitar a base, pues, como recomendación o subrogar, ¿no? Pero te podría decir que la mayoría de los pacientes que tienen una dificultad de movimiento, un dolor muy grande, son personas que emocionalmente tienen unas altibajas muy grandes. Y a nosotros nos toca estar abordando, por ejemplo, a mí siempre me han dicho, o siempre te lo comentan en la escuela o en los hospitales en donde trabajas o donde estás, no te encariñes con el paciente. Es imposible no encariñarte con el paciente, es imposible no involucrarte en ese proceso con el paciente. Uno como fisioterapeuta lo ve prácticamente diario, 3 veces por semana, entonces el abordaje muchas veces tiene que estar ahí, no muchas veces, no tiene que estar ahí desde todo, desde la plática, desde lo psicológico, desde lo físico, desde todo. Y hay muchas personas que sí, dejan su proceso de rehabilitación, se recuperan y vuelven a retomar para recuperar, pero muchas veces, o sí, en muchos casos pasa que el paciente pues retrocede, se deprime y luego otra vez agarrar viada hasta que pueden volver a como, y eso se ve mucho en los pacientes neurológicos también, que ya tienen una lesión de por vida, que sí progresan, pero hay muchos que tienen una lesión de por vida y pues ahí es donde pasa que retroceden un poquito y tienes que irlos animando, darles cómo le puedes explicar que no es normal, pero sí es entendible lo que está pasando. Entonces, pero sí es algo que pasa. Si tú pudieras sacar, digamos, un promedio durante los tratamientos o los procesos de rehabilitación, más o menos, ¿cuál es el margen de tiempo? Yo sé que es variable y sé que es una pregunta compleja,
pero que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo ya sé que al segundo mes o tercer mes a lo mejor va a haber un bajón emocional de la persona, donde va a estar presentando como desánimo o a lo mejor incluso hasta desinterés porque piensan que van a avanzar más rápido. ¿Tienes algún tipo de tiempo que tú ves como estimado o es...? Pues no te podría decir como que un tiempo estimado, porque puedo tener, por ejemplo, tú, Julia, y otra persona con tus mismas características y la misma lesión, y van a evolucionar totalmente diferente. Que justo de esto me estabas platicando también en un audio que estábamos hablando, ¿no? De cómo queríamos llevar esto. Sí me gustaría que me platicaras ese tipo de situaciones porque, como sabes, aquí en De Raíz a la Ciencia, parte de nuestro enfoque es el prevenir y el promocionar la salud. Entonces, platícame un poquito de cómo es tu experiencia justo en esa perspectiva, ¿no? De cuando alguien tiene este apoyo emocional y cuando alguien no lo tiene, ¿cómo es? Tiene todo que ver, todo tiene que ver. Unos, pues nos fijamos, pues obviamente está dentro de las posibilidades de, ¿sí? Pero uno se fija si está el familiar con el paciente, si tiene la posibilidad económica, si llega y puede realizar las tareas que tú le estás encargando que hagan en casa, qué tan ocupado, qué tan estresada es su vida, todo eso influye bastante. Yo, como siempre lo comento, en la primera sesión o en la sesión de valoración, mi deber es educar al paciente sobre lo que tiene, es educar al paciente y si va, el familiar. Primero se habla con el paciente y después se pasa al familiar y ellos tienen que entender qué es lo que les está pasando, no nomás decirle vas a hacer esto y tu proceso, no, es decirles, tienen que entender, estamos cansados nosotros de que el dolor o las molestias se bloqueen nada más con medicamento, no tienes que llevar un proceso de rehabilitación y eso incluye educarte, saber qué tienes y saber cómo lo vas a trabajar. Nosotros nunca nos comprometemos con un tiempo, ¿por qué? Porque como te comentaba y te vuelvo a poner de ejemplo otra vez, puedo tener una Julia, puedo tener aquí una, no sé, Gabriela, puedo tener otras personas, mismas características, mismo peso, misma lesión, en la misma zona y me van a evolucionar totalmente diferente porque no nomás depende de ti y no nomás depende del fisioterapeuta, depende de todo su entorno, cómo, y ahí depende mucho cómo va a evolucionar la persona. Entonces nunca hay un tiempo determinado como para decir, ¿sabes qué? Esta lesión te va a salir en 3 meses, te va a salir en un mes, va a salir en 3 días. Puede que salga la lesión en una semana, pero también puede que salga la lesión en un año o nunca salgas, pues me explico, porque no nada más somos tú y yo en tratamiento, es todo un entorno. Oye Alejandro, y justo precisamente ahorita que ya nos estamos profundizando más en este tema de rehabilitación, realizaste tus prácticas profesionales en el Instituto Cardiológico y Endovascular del Noroeste. ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia con pacientes? Pues fue todo, básicamente, porque pues cuando yo estuve fue el primer lugar donde yo hice el servicio que te comentaba que ahora es Clínica Santa Mónica, el Hospital Santa Mónica. Entonces me tocó aprender de todo porque era yo ya solo con el paciente, pues. Entonces sí, me tocó atender paciente de todo tipo. Ahí llegaba mucho paciente con un problema neurológico, muchas embolias. Entonces, pues sí me tocó aprender desde, básicamente yo creo que lo que más fue como la empatía. Con el paciente te podría decir, o sea, cómo tienes que aprender y visualizar que te tienes que poner en el zapato en los zapatos de las personas, porque si no, no le vas a ayudar. O sea, ahí pues, fue donde yo aprendí y entendí, porque ya era cuando tú platicabas con el paciente 1 hora, 3 veces por semana, que muchas veces la lesión ya los está tratando bastante mal, como para que tú llegues y lo sigas tratando mal. Híjole, ¿Sí? Espérame, ahorita que tocaste ese punto, y te voy a tener que interrumpir. Sí. Sé que trabajas en una institución pública, sí. Trabajas en el IMSS. Sí. Y también trabajas pues en tu clínica, que es, espérame, ¿me recuerdas el nombre? Mi clínica, Fisiomédica. Fisiomédica. Ajá. ¿Qué onda? ¿Cómo es justamente esta transición donde dices, imagínate que el paciente llega con todos sus temas y ni modo que yo llegue todavía con mala actitud? ¿Cómo vives esta transición en cuanto a la institución pública, que yo sé que es buenísima, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que tú dices? Esto es el mayor aprendizaje que yo he tenido y voy a innovar en mi clínica. Obviamente la atención al paciente, ¿no? Pero ¿cómo desarrollas esa experiencia? No creo que haya una manera de desarrollarla. Siento que tienes que amar lo que haces. No entendería yo una persona, yo no veo
pasando un paciente con dificultad para caminar, que me diga, no me puedo limpiar, no puedo hacer esto, no puedo cargar a mis hijos, estás dando un servicio, ¿sí? Y sí o sí, te tiene que gustar tu carrera porque te tienes que poner en los zapatos de las personas, tienes que investigar lo que le está pasando al paciente. Y uno de mis consejos siempre sería, no tratemos diagnósticos, trata a las personas, porque no todos los objetivos de todos los mismos diagnósticos es el mismo. ¿Sí? Puede ser que una persona que dejó de mover las piernas y los brazos, tú no sabes qué quiere rehabilitar primero. Infórmate, pregunta qué quiere. A lo mejor quiere tocar la batería, entonces a lo mejor primero quiere rehabilitarse el pie. Entonces dejemos de tratar diagnósticos y tratemos personas, hablando de fisioterapia. Entonces yo siento que no hay una manera, si no amas o si no te gusta la fisioterapia, no lo hagas. Porque sí tienes que trabajar con muchos pacientes, mucho tiempo, y te tienes que involucrar y tienes que entender lo que le está pasando. No nomás llegar y, hey, es una pastilla o es este ejercicio e irte. No funciona así. Fíjate que me está encantando escucharte, Alejandro, y te dije, se nos va a ir el tiempo volando. Sí. Y ya ahorita solamente nos quedan 5 minutos. Gracias a las personas que han llegado hasta este tiempo dentro de este episodio. Y justo, pues para cerrar, casi para cerrar, me gustaría que me platicaras un poquito. Yo sé que tú has trabajado con pacientes traumatológicos, neurológicos y también el tema de adultos mayores y geriatría, que mencionabas que es algo que te apasiona y te gusta demasiado. Pero, ¿qué tienen en común? Ahora le vamos a cambiar. ¿Qué tienen en común las personas que han logrado una recuperación y una rehabilitación exitosa? Dime las características de esta gente, porque siento que es justo lo que también queremos transmitir, ¿no? ¿Cómo son estas personalidades que logran volver a caminar, que logran volver a trabajar sin dolor, que logran volver a recuperar su autoestima, su seguridad, incluso a lo mejor con un proceso que ha sido largo o con un proceso que va a requerir tener más intervenciones? ¿Qué es lo que tienen en común estas personas? Pues en común tienen una, y siempre yo hasta les hago carrilla, ¿no? Cuando estamos ahí con los pacientes, una que les da mucho miedo irse de alta. No se quieren y le tienen un miedo a irse de alta, o sea, no quieren dejar la clínica, no quieren dejar la terapia. Otra característica es que empiezan a cuidarse. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es fomentar mucho el ejercicio para que puedan estar bien. Y no estoy hablando de la estética, estoy hablando de la funcionalidad. ¿Sí? Puede ser una persona que tenga cierto peso, cierta altura. Sí, mientras más peso tengas vas a tener un poquito más de lesiones, cosas así, ¿no? Pues, pero nosotros vamos a lo funcional. Entonces son personas que se empiezan a convertir activamente, se empiezan a ser muy activas en cuestión de ejercicios de funcionalidad, y empiezan a buscar qué hacer todos los que pasan por un proceso de rehabilitación y haces una educación adecuada con el paciente, se empiezan a volver muy activos y empiezan como que a querer su cuerpo, empiezan a revisarse bien. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por lo mismo. Y sobre todo pues es eso, que casi nunca quieren irse de alta porque pues tienen el miedito a... Pero fíjate qué padre, porque aquí nos estás hablando de una persona que realmente quiere superarse, que realmente tiene compromiso, es decir, no me quiero ir a la terapia porque tengo ese compromiso de querer seguir evolucionando y querer seguir estando bien. Me llama la atención cómo lo plasmaste, pero entiendo muy bien cuál es el punto, ¿no? Que es precisamente este compromiso consigo mismos y con su salud, y con este amor también a este bienestar, porque definitivamente creo que la prevención parte desde el hecho que queramos sentirnos bien. Alejandro, ¿con qué cerramos, Alejandro? Nos quedamos aquí con muchas preguntas. Si pudieras cambiar una sola creencia que la sociedad tiene sobre la fisioterapia, ¿cuál sería y por qué? Gracias por hacerme esta pregunta, y lo voy a decir de la manera más abierta, sincera y directa posible. No, la fisioterapia no es la última opción, ¿sí? La mayoría de las personas, y no es que casi en su totalidad, ahorita estamos trabajando mucho en educar, ¿sí? La fisioterapia no es la última opción. Ahorita las personas acuden a fisioterapia, ya está mejorando esto, ya está mejorando mucho. Las personas acuden a fisioterapia cuando 5 años de medicamento ya no les funcionó, ¿sí? Acuden a fisioterapia cuando ya no se pueden mover, cuando ya traen un desgarro muscular muy grande, cuando su escoliosis, por ejemplo, una desviación de la columna, ya está muy grande. ¿Sí? Entonces ahí es cuando empiezan a acudir a fisioterapia, cuando ya no les funcionó.
médicos no les funcionó, muchas veces van primero con sobador, con quiropráctico, con que está, no voy a decir que todo está mal, ¿no? Pues tienes que buscar lo que así se te acomode, pero la fisioterapia la estamos dejando a lo último, cuando muchas veces debe ser lo primero. Como yo digo, no hay que ser tantas veces, no hay que ser tanto tiempo paciente, hay que ser también cliente. Empezar a decir, vengo aquí no porque me duele, sino quiero que no me duela. Entonces, eso es lo que pasa, no dejen la fisioterapia para lo último. Evítense una cirugía de rodilla, evítense una cirugía de columna, y eso lo pueden hacer revisándose, atendiéndose en terapia, que para eso está la licenciatura de nosotros, para prevenir que llegues a esto. Alejandro, ¿cómo están tus cuentas? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos encontrar? Soy malísimo para eso, voy a decir la que está en Instagram, Sí, que adelante. somos Physiomedical OBR, Okay, OBR, y de ahí van a encontrar todas. La verdad no estoy muy clavado en eso, pero vamos a, no sé, subir unas historias para las personas que entren, que puedan entrar a todas nuestras plataformas pues que tenemos ahí. Súper. Igual vamos a compartir ahorita tu información y vamos a estar sacando este material que también queremos promover. Y pues justo, Alejandro, gracias por compartir tu historia y por recordarnos que detrás de cada ejercicio, cada terapia y cada avance existe la oportunidad de transformar vidas. Antes de despedirnos, bueno, ya nos comentaste dónde te pueden encontrar, que es en Physiomedical, pero ¿cuáles son los servicios que ofrecen? Servicios, nosotros nos enfocamos en la terapia preventiva. Tenemos lo que es el gimnasio terapéutico, que aquí es donde te digo, puedes desarrollar músculo y todo. Y ofrecemos el servicio solamente de masaje descontracturante. Okay. Ajá, masaje, porque muchas veces hablaban, ya no tanto para masaje relajante y cosas así, es un servicio que no manejamos, pero sí son los servicios que tenemos ahí. Okay, excelente. Recuerden que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también es la capacidad de vivir con autonomía, bienestar y confianza. Mi nombre es Julia Castro y recuerden que la fisioterapia no devuelve únicamente el movimiento, devuelve la libertad de volver a vivir y de volver a elegir. Así que ha sido un placer. Mi nombre es Julia Castro, esto es De la Raíz a la Ciencia, tercera temporada.